De la mañana con 10 minutos, le damos la bienvenida, el buenos días al economista Juan Pablo Jaramillo. Empecemos haciendo una evaluación con usted, economista, sobre lo que fue la puesta en escena de ayer del presidente Lasso con Carlos Vera, haciendo una aclaración con respecto de lo que fuera, primero, la presentación del proyecto de ley creando oportunidades, en donde ayer el presidente ya reconoce que hubo errores de fondo y de forma, y que por eso va a enviar nuevamente este proyecto partido en tres. ¿Cómo entender aquello y qué lectura le da a este anuncio que ha hecho el presidente? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Alexi? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a los radioescuchas de Radio Pichincha. Bueno, empezando por las declaraciones del presidente el día de ayer, creo que fueron contradictorias en algunos pasajes de su intervención. Con lo que se respeta a, digamos, a enviar nuevamente la ley en tres partes, considero que eso es lo adecuado porque evidentemente el proyecto no cumplía con el parámetro de unidad de materia, ¿no? Es decir, al menos teníamos dos materias claramente identificadas, uno que es la laboral y otra que es la tributaria. Ahora el presidente pues ha anunciado dividirlo en tres, que me parece que también es correcto. Entonces tendría un proyecto de inversiones, un proyecto tributario y un proyecto laboral. Y esto es lo que la Asamblea pidió desde un inicio. No es que la Asamblea se ha negado a tratar los proyectos de ley que envía el Ejecutivo. Más bien ahí es donde encuentro, digamos, este discurso maniqueo del presidente, en donde dice, no, es que la Asamblea bloquea mis iniciativas, no, la Asamblea no bloquea las iniciativas, pero la Asamblea lo que le dice es, mira, nosotros tenemos un marco legal y tenemos que hacer cumplir ese marco legal, que es la Constitución, que es la ley del legislativo. Entonces, en ese sentido, es claro que la Asamblea tenía la atribución para devolver el proyecto y decirle, corrija, señor presidente, y bueno, nosotros vamos a el proyecto de ley o los proyectos de ley que usted envíe como enviado a los otros, porque el presidente me parece un poco que se victimiza y dice, envíe un proyecto de ley de comunicación y no se está tratando, envíe un proyecto de ley De para las reforma a la LOES. universidades de educación superior y no se está tratando. La realidad es que esos dos proyectos están en comisiones dentro de la Asamblea Nacional. Y una de esas Eh, comisiones, la de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, en una comisión que es presidida además por su jefe de bancada, Juan Fernando Flores. Sí, correcto. Y la otra, la ley de comunicación, se envió a una comisión en donde el presidente Lasso tendría también como una mayor favorabilidad, porque debía haber ido normalmente a una comisión en donde UNES era quien tenía mayoría. Entonces, aquí claramente vemos que no existe un bloqueo por parte de la Asamblea, sino que la Asamblea lo que pide son cosas que están insertas, digamos, dentro de la ley, como cuando devolvió, o más bien dicho, cuando objetó el presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado no cumplía, por ejemplo, con tener los aumentos en los rubros de educación, de salud, y tenía que ser observado por la Asamblea Nacional. Ahora, hay que entender también que no puede enviar estos paquetes por separado, y esto conversábamos hace un momento con el ex legislador Luis Fernando Torres, con carácter de económico urgente. Por cómo están las cosas, economista, ¿cuál de estos debería entrar por la vía urgente? Es decir, con un límite de 30 días para que sea evacuado por la Asamblea, por las necesidades, por las urgencias, por lo que está enfrentando el país. En realidad, el único proyecto que debería entrar como un proyecto económico urgente es el que trata sobre la materia tributaria. Este se entiende que es el único que podría entrar con ese carácter. El resto tendrían que entrar por la vía ordinaria y esto implica que, por ejemplo, un primer debate, cuando se envía un proyecto de ley por la vía ordinaria, puede tomar hasta 90 días. Ahora, en ese proyecto tributario, digamos, el gobierno, usted prevé que va a insistir en lo que ya incluía el proyecto Creando Oportunidades, por ejemplo, el grabar con impuestos a personas que ganen más de $2,000, o podría haber algo más como para poder cubrir ese déficit fiscal que actualmente tiene el Estado ecuatoriano. Creo que generará algunos cambios. El presidente mismo ha reconocido que hay errores en esos proyectos, en ese proyecto de ley que envió.
En materia tributaria, sí sorprende que no se hayan dado cuenta del gran impacto que estarían causando en la clase media, ¿no? Personas que ganan entre 2.000 y 4.000 dólares al mes, tendrían incrementos en sus impuestos sumamente elevados, ¿no? Una persona que gana 2.000 dólares hoy en día puede deducir gastos de educación, de salud, de vivienda, de alimentación, hasta por 14.725 dólares. Y eso implica que en la práctica, después de las deducciones, termine pagando un impuesto a la renta de apenas 40 dólares al año. Con la reforma, tal como la envió el presidente Lazo, terminaría pagando cerca de 800 dólares, ¿no? Entonces es un incremento desmedido para este grupo de la población, que siempre es al que se le carga normalmente con más impuestos. Porque hay que ser claro, igual en este proyecto de ley, por ejemplo, las grandes empresas o esas personas que ocultan sus patrimonios en fideicomisos y ocultan, digamos, su patrimonio en offshores fuera del país, también no pagarán impuestos, ¿no? Entonces, creo que, digamos, desde esta perspectiva, en materia tributaria, el proyecto que envíe el presidente Lazo puede mejorar en muchas aristas, ¿no? Ahora, hay que destacar que tiene otros puntos que sí son positivos y que yo en reiteradas ocasiones lo he dicho. Por ejemplo, eliminar el IVA a productos, por ejemplo, de higiene personal femenina es un acierto. Eliminar el IVA a los pañales, a los pañitos húmedos, eliminar el IVA a estos productos como el gel antibacterial, las mascarillas que se han hecho hoy parte del diario cotidiano, es un acierto. Un impuesto, por ejemplo, el patrimonio, yo creo que eso es algo progresivo. Discrepa un poco, digamos, en la base imponible que se ha puesto y, digamos, de estas reglas discrecionales cuando se tratan de empresas y cuando se tratan de personas naturales, ¿no? Porque a las empresas, por ejemplo, le dicen, bueno, tú vas a pagar un impuesto al patrimonio cuando supere el millón de dólares y cuando tus ingresos en el 2020 hayan superado a los ingresos del 2019. Pero para las personas naturales no ocurre lo mismo. Les dice, tú vas a pagar, en cambio, un impuesto al patrimonio desde los 500.000 dólares por 2 años, además, y nada tiene que ver si el hecho de que en el 2020 te haya ido mejor que en el 2019. Es decir, una persona puede tener un patrimonio, pero puede estar pasando por una situación de liquidez sumamente grave y sería afectado por este impuesto que además otras personas naturales que esconden sus patrimonios en offshores, en fideicomisos, no estarían tributando, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, creo que hay algunos reparos sobre la materia tributaria del proyecto de ley que originalmente fue enviado. El presidente ayer reiteró el hecho de que con este proyecto de ley, digamos, apenas el 3.5 de la población económicamente activa se vería afectada, que serían los que tendríamos que o tendrían que contribuir. ¿Se puede, digamos, en cuánto podría cubrir la brecha que tiene actualmente el fisco con la recaudación que provocaría esta reforma tributaria, economista? Es que yo no creo que va por ahí, porque digamos, este es el grupo de personas al que cotidianamente siempre le están cargando con una mayor carga tributaria. Creo que si es que nos centraríamos apenas en el menos del 1% de la población, de hecho, tal vez del 0.5% o incluso menos. La población más rica. Sí, la población más aventajada, y nos centráramos en reducir la evasión y la ilusión tributaria, que según la CEPAL llega a 7 puntos del PIB anual, es decir, casi a 7.000 millones de dólares todos los años, se podría recaudar de una manera mucho más eficiente y no tendríamos que elevar impuestos como propone el proyecto de ley que envió en primera instancia el presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que existen otras soluciones que no se están pensando para cerrar justamente esa brecha fiscal. Muy bien. En este escenario, el presidente Lazo le está diciendo al país, necesito que tú, trabajador de clase media, de empresa pública, privada y demás, tributes, que aportes, que apoyes, necesitamos que pongas del hombro, etcétera. Todos esos relatos que se crean, ¿no? De que necesitamos que apoyes, que pongas del hombro. Pero yo tengo parte de mi patrimonio en el exterior, en paraísos fiscales. Ayer lo ha reconocido públicamente. Parte de mi patrimonio está en Ecuador, parte de mi patrimonio está fuera del Ecuador. No ha dicho cuánto de ese patrimonio es que está afuera del Ecuador y en qué lugares.
¿Cómo entender cómo entender eso también, ese relato? O sea, necesito que tú aportes, ciudadano, pero yo me llevo la mitad de mi patrimonio afuera. Bueno, creo que el presidente, digamos, no tendría, pues, queda desautorizado, por decirlo así, ante la ciudadanía a pedir que la clase media, que alguien que gane $2.000, $3.000 al mes, tenga que aportar mucho más en impuestos, cuando ha quedado evidenciado por una investigación de corte internacional, por más de 600 periodistas a nivel internacional, que él mantiene y tuvo gran parte de su patrimonio en paraísos fiscales, ¿no? Además que esto, para un funcionario público, es ilegal, ¿no? Contraviene lo que se estableció en la consulta popular del 2017, en el cual se prohibía que los funcionarios públicos, sean de elección popular o sean de libre remoción y sea un cargo, un funcionario público contratado por el Estado, sin haber tenido una elección, tengan activos en paraísos fiscales, ¿no? Y yo creo que aquí la discusión ha sido mal encaminada, ¿no? Porque el presidente y, digamos, el grupo de personas que lo apoyan, un poco han dicho, bueno, pues que no tiene nada de malo que el presidente invierta en el exterior. El problema no es de invertir en el exterior, el problema es de invertir en estos regímenes que son opacos, conocidos como paraísos fiscales o guaridas fiscales, en donde los capitales que llegan a esos destinos cumplen simplemente dos objetivos. Uno, pagar menos impuestos, con lo cual se restan presupuestos para la educación, para la salud, para la seguridad de los países, y esto, digamos, no es un problema solo del Ecuador, por eso casi todos los países del mundo condenan el uso de los paraísos fiscales, y en segunda instancia, el uso de los paraísos fiscales se da para no tener que declarar y esconder el patrimonio. Y esto muchas veces se da porque los recursos que se envían a estos paraísos o guaridas fiscales provienen de actividades ilícitas. No digo que las del presidente sea ese el caso, pero ¿por qué llevar tus capitales hacia un destino en donde nadie te pregunta por el origen de los fondos, en donde estos fondos salen del radar de la entidad tributaria, en este caso del SRI, y dejan de tributar en un futuro, ¿no? Es decir, tenemos que comprender que en el Ecuador, una persona que tiene residencia fiscal en Ecuador, cuando se lleva sus recursos hacia el exterior, paga impuestos, pero cuando se lleva esos recursos hacia un paraíso fiscal, deja de pagar impuestos y por ende cae en esta incursión de evasión y elusión tributaria. Y cada vez que el presidente se refiere al tema de los Pandora Papers, son más, digamos, las dudas que se generan que las certezas que termina dando, ¿no? El presidente, por ejemplo, no ha podido desmentir que él tenía, digamos, propiedad sobre estas empresas hasta cierto punto con nombres de fantasía como Tintoretto, Nora, Positano, que claramente su fin era ocultar el patrimonio del presidente Lazo, ¿no? Y esto es sumamente grave porque esto también habría derivado que él mienta o cometa perjurio en su declaración patrimonial. Y de hecho su declaración patrimonial es inconsistente con algunas de las declaraciones que ha dado posteriormente, ¿no? Porque él dice que él y sus empresas han aportado en los últimos años más de 580 millones de dólares en impuestos, lo cual, si es que uno haría una división así sumamente simple, diría que el presidente está pagando impuestos y aportando mediante sus empresas en 39 millones de dólares todos los años. Pero él, cuando asumió la presidencia, apenas declaró que su patrimonio era de 39 millones de dólares. Entonces, ¿cómo una persona que declara un patrimonio de 39 millones de dólares puedes tener, digamos, vínculos con empresas y con activos que paguen al Estado otros 39 millones de dólares todos los años? Entonces, digamos, esto no tiene mucho sentido. De hecho, uno podría entrar, por ejemplo, en Google, descargar, por ejemplo, los balances del Banco de Guayaquil, que es de donde en teoría proviene la riqueza del presidente Lazo, o en su mayoría proviene digamos, de dicho activo,
Y el Banco de Guayaquil tiene un patrimonio de 535 millones de dólares. El mayor accionista del Banco de Guayaquil es Corporación MultiVG con el 80%. Ujú. Y dentro de Corporación MultiVG, el fideicomiso que está a nombre de Guillermo Lazo Mendoza, que él se ha referido y él lo ha El aceptado así, fideicomiso GLM, con sus siglas. el fideicomiso GLM tiene el 40%, digamos, de las acciones de Corporación MultiVG. Ujú. Si uno llevara, digamos, ese 40%, ¿a cuánto representa, digamos, en acciones y en el patrimonio del Banco de Guayaquil? Solo eso representa 171 millones de dólares. Pero él en su declaración patrimonial dice, mi declaración patrimonial son solo 39 millones de dólares. Entonces ahí vemos donde las cifras no cuadran entre lo que dice el presidente y lo que efectivamente va y hace ya en materia digamos, su declaración patrimonial. Ahora, en medio de esta discusión y de este escándalo revelado por esta organización de periodistas internacionales, economista, acá se han creado digamos, dos relatos como para tratar de justificar de alguna manera al presidente Lazo. El uno es que uno hace con su plata lo que quiere, lo cual yo suscribo absolutamente, uno hace lo que quiere con su plata, pero el problema es que uno hace lo que quiere con su plata cuando es un simple ciudadano, ¿no? La condición cambia cuando eres candidato a la presidencia de la República y tienes que cumplir con lo que dice la Constitución y la ley. Una de esas leyes aprobadas en consulta popular en 2017 que prohíbe a todo funcionario público y aspirante a un cargo de elección popular a tener precisamente inversiones en paraísos fiscales. Y tres, cambia esa condición, peor todavía cuando eres presidente de la República y tienes que decirle al país la verdad sobre el origen de tus bienes, el destino de tus bienes, etcétera, etcétera, y lo que hace un momento dice nuestro entrevistado, ¿no? Su declaración patrimonial. Eso por un lado, el tema del argumento de uno hace con su plata lo que quiere. Y lo otro es que en esta semana el presidente Lazo ha subido unos cuadritos de Excel con, digamos, haciendo referencia a el pago de impuestos durante los últimos 16 años, desde el 2005. Y dice que en este tiempo él ha pagado hasta 588 millones de dólares. ¿Eso es verdad o no, economista? Bueno, ahí está sumando, digamos, lo que paga de impuestos del Banco de Guayaquil, lo que paga impuestos Corporación MultiVG, lo que paga su fideicomiso y lo que paga a título también personal. Pero está sumando impuesto a la renta, está sumando también el IVA que paga el Banco de Guayaquil. El IVA, de paso, digamos, es un impuesto que nos retienen a los ciudadanos cuando hacemos transacciones con el Banco de Guayaquil. Es decir, no se podría argumentar que esa es la tributación de Guillermo Lazo. Pero bueno, esto, digamos, es inconsistente, como yo te decía, porque, digamos, asumamos que Guillermo Lazo tiene razón y que todas estas empresas son propiedad de Guillermo Lazo y que él paga 588 millones de dólares en los últimos 15 años en impuestos. Entonces, nuevamente, si dividimos esto para 15, serían 39 millones de dólares anuales que estaría aportando en impuestos. Y cuando comparamos eso con la declaración patrimonial que él hizo, es inconsistente, ¿no? Porque uno no puede pagar tantos impuestos como es su patrimonio. Entonces, claramente, digamos, creo que el presidente Lazo, en su afán de decir no soy un evasor de impuestos, hace estos cálculos alegres, que yo no creo que convencen a nadie en realidad, ¿no? Es bastante simple saber que el presidente, digamos, ha presentado mal su declaración patrimonial y hay dos aspectos. Uno, que digamos, solo ha presentado parcialmente algunos de los activos que tiene en el Ecuador. Como te digo, presenta una declaración patrimonial de 39 millones de dólares, cuando solo, digamos, su participación accionaria en el Banco de Guayaquil, cuando uno descarga el balance del Banco de Guayaquil, te indicaría que su patrimonio es superior a los 171 millones de dólares. A eso habría que sumarle los otros activos que tiene en el Ecuador, que en parte de eso, digamos, sí los declaró en su declaración patrimonial. Y habría que sumarle lo que tiene y admite que tiene en el exterior, porque el presidente ayer admitió que tenía activos en el exterior. Y esto no es la primera vez que lo hace. También ha admitido, por ejemplo, que él es el dueño de Banco Banici en Panamá. Banco Banici en Panamá, igual uno puede descargar sus balances, tiene un patrimonio de 64 millones de dólares. Hoy es un banco que está manejado por su hijo. Debería, por ejemplo, el presidente Lazo aclarar cuál sigue siendo su vinculación con el banco, o si es que ya no tiene ninguna vinculación con Banco Banici,
cómo hizo para deshacerse de este activo, de este parte que es de su patrimonio. Es decir, él vendió el banco, él donó el banco, si es que hizo una donación, por ejemplo, quién recibió esta A su hijo donación, Santiago, pagó que el impuesto. aparentemente es quien lo administra. No sabemos, te debería aclarar justamente quién es el propietario del Banco Banisi en Panamá, ¿no? Que Panamá es considerado un paraíso fiscal acorde al SRI, ¿no? Y bueno, también lo que nos dice, digamos, la investigación del consorcio de periodistas es que Guillermo Lazo efectivamente tenía muchas de estas empresas offshore, ¿no? Con estos nombres de fantasía, ¿no? Tintoretto, eh, Positano, Nora, y que en un momento dado, digamos, la cerró para constituir dos fideicomisos en Dakota del Sur. Dakota del Sur, si bien no consta dentro de la lista de paraísos fiscales del SRI, podría ser que sí cumple con los parámetros que constituyen que una legislación tributaria entre dentro de esta lista y por ende el presidente también habría en ese caso incumplido con lo que viene dictado por la consulta popular del 2017, ¿no? Ahora, economista, parte de la entrevista de ayer, el presidente Lazo se refiere a esto como un complot internacional. Ahí habla de un nombre conocido, ¿no? Que es el de George Soros. Pero digo, 600 periodistas, además de los medios con más reputación a nivel mundial, ¿podrían ser parte de un complot para afectar a lo que él denomina líderes mundiales? Es decir, o sea, esta investigación, ¿usted le da crédito a lo de los Pandora Papers? ¿Es real? ¿O lo del presidente, digamos, sigue siendo parte de una pésima estrategia de defensa y de comunicación? No, yo creo que es una pésima defensa comunicacional, ¿no? Si me preguntas personalmente, creo que cae ya en una especie de delirio del presidente, ¿no? Es evidente que este tipo de investigaciones no es la primera que se hace. Tenemos que hablar que existió en el 2015, por ejemplo, Panama Papers, Paradise Papers, y esto, digamos, es simplemente una investigación más que se hace con respecto a cómo líderes mundiales, y no solo políticos, porque por ejemplo también ahí está Shakira, está el Pep Guardiola, utilizan, digamos, estos paraísos o guaridas fiscales para justamente evadir impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que las declaraciones del presidente tengan ningún sustento. Ahora, el problema es que esas declaraciones no las hace ni Shakira ni el Pep Guardiola, pues las hace nada más y nada menos que el presidente del Ecuador. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿qué nivel de seriedad le está dando el presidente a esto, que es un verdadero escándalo? Y que le tienen en Chile a Sebastián Piñera a puertas de un impeachment, ¿no? Correcto, y digamos que existe también el antecedente. En el 2016, cuando se dio el caso de los Panama Papers y el primer ministro de Islandia estuvo involucrado en ese caso, Ujú. él renunció. Renunció, digamos, porque no tenía la calidad moral para seguir siendo el presidente, el primer ministro de dicha nación. Ahora, Islandia también es un contexto distinto, en donde cuando hay una crisis bancaria, quienes van presos son los bancos y los banqueros que defraudaron, digamos, a sus clientes, ¿no? Entonces, creo que eso pues nos dice mucho de, digamos, de la calidad moral y ética de nuestros líderes políticos. Muy bien, 8 de la mañana con 34 minutos. A ver, una pregunta final para cerrar, porque Juan Pablo también tiene experiencia como asesor legislativo. Estuvo algunos años en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Hoy la Comisión de Garantías Constitucionales tiene en sus manos la responsabilidad de fiscalizar y de investigar estos hechos. Ha dicho que van a convocar al presidente Lazo, a su esposa y a su hijo Santiago. Hay expectativas. Usted conoce muy bien el funcionamiento del legislativo, eh, Juan Pablo, y hay expectativas del pueblo ecuatoriano que puede esperar de esta investigación desde lo político, ya que la Fiscalía no ha movido un dedo de lo que haga la Asamblea y la Comisión de Garantías Constitucionales. Bueno, la Asamblea, siendo una institución totalmente desprestigiada en este momento, termina siendo la única institución que se atreve a investigar al presidente en funciones, porque como tú lo decías, la Fiscalía no ha movido un dedo, Contraloría no está moviendo un dedo. Entonces, en ese sentido, creo que genera mucha expectativa ciudadana. Eh, Uno lo puede ver en redes. Yo creo que el tema de los Pandora Papers, esta vinculación del presidente con paraísos fiscales,
ha generado mucha indignación ciudadana. Creo que hay un movimiento ciudadano detrás que va a estar muy pendiente del tema. Ahora habrá que ver cómo lo maneja la comisión. Me parece adecuado que se llame a la esposa del presidente, a sus hijos, también para investigar. Creo que se tiene que llamar, digamos, igual, por ejemplo, al notario eh, con el cual, digamos, Guillermo Lasso habría constituido estos fideicomisos. En fin, habrán ciertos actores que tendrán que ir a declarar. Es importante que la comisión acceda, digamos, a información fidedigna, por ejemplo, los balances de Banco de Guayaquil. Se debería buscar tener también información sobre el patrimonio de Banisi en Panamá, tratar de pedir ayuda internacional justamente al consorcio internacional de estos periodistas. Sería excelente, por ejemplo, que el consorcio sea parte de esta investigación y nos diga, ¿no? En qué momento y cómo el presidente Lasso, digamos, se deshizo, porque esas son las palabras que él ha utilizado para referirse a que ya no tiene, digamos, parte de este patrimonio en paraísos fiscales, ¿no? Por ejemplo, la entidad del SRI también debería ir. Bueno, creo que, digamos, abre un campo amplio para que se dé esa investigación que esperemos también cuente con, digamos, un interés ciudadano que al menos yo, de lo que veo, por ejemplo, en redes y en las calles, sí existe mucho interés porque se aclare la realidad, ¿no? Porque en términos prácticos, un presidente o que es acusado de evadir impuestos y que presumiblemente habría cometido, digamos, dicho acto, no tiene la calidad moral para justamente tramitar una reforma tributaria en el Ecuador, ¿no? Para decirle a una parte de la población, que puede ser pequeña o grande, arrimemos más del hombro cuando él no lo está haciendo. Entonces creo que, digamos, este es un elemento clave que va a rondar, digamos, en el ambiente político y económico durante el próximo mes, probablemente. Muy bien, 8 de la mañana con 37 minutos. Le queremos agradecer al economista Juan Pablo Jaramillo, con quien hemos analizado lo que tiene que ver con el anuncio del presidente de enviar, ahora dividido en 3, este proyecto de ley creando oportunidades, tema tributario, laboral e inversiones irán por separado. Estamos a la expectativa de ver cuál llega por la vía de lo económico urgente, y también sobre los Pandora Papers y este escándalo que ha dado la vuelta al mundo. Gracias, economista. 8 con 38, hacemos un corte y volvemos de inmediato con la abogada Ligia Cobo, con quien vamos a hablar de otro escándalo de esta semana, que fue la salida en línea de uno de los bancos más grandes del país y las afectaciones que ha provocado eso a sus clientes y la inacción de la Superintendencia de Bancos. Ya volvemos.